Parashá Vayishlach. Envió Jacob ángeles delante de él a Esav, su hermano, a la tierra de Seir, al campo de Edom. Vayishlach Jacob Malakim. Quiere decir, envió Jacob ángeles. Dice Rashi de Troyes que estos ángeles eran espirituales, no como los ángeles encarnados que visitaron a Abraham. Esto es importante porque de aquí aprendemos que ante un peligro podemos entrar a nuestro banco de méritos y sacar a estos ángeles que producimos con nuestras acciones justas. Hemos hablado otras veces que cuando hacemos mitzvot no solo creamos ángeles, sino también fortalecemos nuestros órganos, porque cada mitzvah corresponde a cada una de las partes del alma. Un órgano fortalecido es un órgano lleno de luz que es vida. Entonces, una acción justa y una restricción justa conecta a la parte del alma que concierne a estas actividades justas con su correspondiente parte en el cuerpo. Esto es así para cualquier ser humano, sin importar su raza, su color o su religión. Por ejemplo, el no matarás es una restricción justa. Ya esto está instaurado en la conciencia de la humanidad como una ley, pero aún existe el asesinato, lo cual indica que este impulso instintivo aún tiene energía colectivamente. Si bien es cierto que cuando tenemos una gran rabia, este impulso renace, la mayoría de la gente lo restringe, entonces allí se crea un ángel. En otras palabras, para que entiendan en términos prácticos, tenemos una cuenta de ahorro espiritual que vamos llenando de méritos. Pero por cada acción injusta que hacemos o por cada reacción impulsiva que nos saque del orden de las leyes de la naturaleza, vamos pagando con nuestros ahorros para proteger nuestra vida. De hecho, cuando nuestra alma nos envía la sensación de que estamos protegidos, que nos da una especie de confianza, es cuando tenemos ángeles ahorrados allí. Claro que todo esto sucede en el mundo de la energía. Nuestra alma es la que se encarga de administrar los fondos de nuestra cuenta espiritual. Ahora, en esta porción aprendemos algo tremendamente importante. La Torá nos dice que Jacob tenía miedo. Y los Jajamín preguntan, ¿por qué tenía miedo Jacob si Hashem le había prometido protección? Jacob tenía miedo porque él sabía muy bien que Hashem le dio la protección, pero mantenerla dependía de sus acciones. Es muy claro que Jacob tenía su cuenta de ahorros llena. De hecho, fíjense lo que nos dice el Zohar. Abro comillas. Y puesto que el ángel luchó con Jacob, no encontró un lugar en su cuerpo en donde pudiera prevalecer sobre Jacob, puesto que todos los órganos de Jacob lo ayudaban, ya que todos eran fuertes y no había entre ellos uno débil. Y la clipá se aferra solo a un lugar débil de muerte. Cierro comillas. Resulta entonces que vemos en la Torá que Jacob fue herido. ¿Qué pasó? Si él estaba tan fuerte, ¿cómo es posible que el ángel de la muerte logró herirlo? Vemos que Jacob rezó, invocando la protección para esa batalla a la que se enfrentaría. Pero esto no fue suficiente para protegerlo. ¿Por qué? Jacob se enfrentó nada más y nada menos que con el propio ángel de la muerte. De hecho,
Nos dicen los sabios que ningún otro hombre hubiese sobrevivido ante semejante fuerza. Por eso él tuvo que trazar una estrategia que entenderemos al final de este estudio. Lo cierto es que el ángel de la muerte encontró una falla en él por donde herirlo. El Zohar nos da una versión de los hechos. Nos dice, abro comillas, él tocó la coyuntura superior del muslo de Jacob, de su especie, la inclinación al mal, en algo de su misma especie y de su mismo lugar de la inclinación al mal. De ahí proviene la inclinación al mal de la gente, puesto que el tendón de la articulación es el lugar de la inclinación al mal, que es de la especie del ángel Sam'el. Por lo tanto, él tenía el poder de aferrarse allí. Cierro comillas. En otras palabras, el Zohar nos está diciendo que aun cuando Jacob estaba completo, el Yetzer Hará lo pudo herir por afinidad de forma. Es decir, el ángel de la muerte solo pudo tocar el tendón de la coyuntura superior porque el mal sale de allí en todos los seres humanos. Dice el Zohar que el problema de consumir la carne que está pegada a este tendón, que dicho sea de paso es la más blandita y la mejor para las dietas porque no tiene grasa, esta carne no es kasher. Nos hace olvidar, y ese es el problema que tiene consumir esta carne. En consecuencia, nos distraemos cuando olvidamos y nos desviamos en la ruta hacia el logro de nuestros objetivos y en la ruta de la unificación con el Creador. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado que cuando la Torá nos habla del árbol del conocimiento del bien y del mal, se refiere al nervio ciático, que es el nervio que conecta con todo el sistema nervioso a través de la columna vertebral. Es el nervio más largo del cuerpo y este es el tendón que el ángel de la muerte hirió en Jacob. Está entonces la versión que nos da el Zohar. Sin embargo, hay otra versión que nos deja un increíble aprendizaje. Para entender esto debemos ir a la parashá anterior. Busquemos el diálogo entre Labán y Jacob. Dice así, en la parashá Vayetze capítulo 31, versículo 41 al 20. Así fueron los 20 años que pasé en tu casa. Te serví 14 años por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Fíjense que hasta que Jacob peleó contra el ángel de la muerte, no hemos visto ninguna señalización en la Torá que refleje que Jacob cumplió con el voto que hizo de darle el diezmo a Hashem por todo lo que él obtenía. Sin embargo, vemos que en Vayishlach, Jacob le recuerda a Hashem que él le prometió protección, y es aquí en donde encontramos la falla de Jacob. Es decir, aun cuando Jacob no subió la escalera, él estaba pidiendo algo que no estaba dando. Sin embargo, tuvo protección por todo el mérito que había acumulado. Pero salió herido. Y es porque estaba bien anclado en la tierra, no estaba cumpliendo con su voto. Y por eso la Torá lo refleja diciendo, Labán le redujo el salario 10 veces. Así que aquí tenemos la falla de Jacob. Aún más, nos dice la Torá que Jacob le dio sus propiedades a Esav para calmar su ira. Es decir, todo por lo que él había estado trabajando lo tuvo que entregar para salvarse. De aquí aprendemos, mis amigos, que esta 10ª parte de nuestro salario no nos pertenece ni nos pertenecerá nunca. O se la damos a Dios o se la damos al Yetzer Hará.
pero en ningún caso nos quedaremos con ella. Podemos meterla en el banco, llevarla al Himalaya y enterrarla en el centro de la tierra. Y aún así, Haz Shalom, en nuestra casa pasará algo que hará que tengamos que gastar eso y más. ¿Por qué más? Porque cuando no sacamos al Yetzer Hará de nuestros ingresos, todo se llena de tumá, de impureza. La impureza, mis amigos, es un virus que se repande muy rápidamente. Entonces, automáticamente le transferimos poder sobre el resto de nuestros ingresos al Yetzer Hará cuando tenemos tumá en nuestro salario. Veamos ahora cómo la Torá nos refleja la teshuvá de Jacob sobre su apego a estos esquemas mundanos, a sus creencias y al dinero. Nos dice en Vayishlach, capítulo 33, versículo 17-20. Y Jacob marchó a Sucot y construyó para sí un hogar. En hebreo dice Bait, que puede ser traducido como casa, pero Bait, casa puede ser un objeto material, pero Bait es un hogar. Hizo una sucat para su ganado, por lo cual llamó al lugar Sucot. Luego nos dice, y llegó Jacob en paz a la ciudad de Siquem, que está en la ciudad de Canaán, cuando regresó de Padán Aram. Acampó frente a la ciudad y adquirió parte del campo donde acampó los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó Él, es el Dios de Israel. Aquí aparece el nombre divino, El Elohe Israel, y sabemos que Él es el nombre divino correspondiente a los atributos de la Séfira de Gesed, que es bondad y que es amor. Entonces es aquí cuando Jacob por fin cumple su voto, y es allí cuando realmente cambió su masal. La palabra voto en hebreo es neder, y así aparece en el texto. Vean que en el Génesis 28, del 20 al 22, dice, y Jacob formuló un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en el camino que recorro, y si me da pan para comer y ropa para vestir, de modo que yo retorne en paz a la casa de mi padre, el Eterno será mi Dios, y esta piedra que he puesto por pilar será la casa de Dios, y de todo lo que tú me des yo te daré un diezmo. Aquí encontramos entonces la palabra neder y la palabra shalom, paz. Y vimos que en el episodio anterior Jacob también entra en paz, así que ahí tenemos una coincidencia de palabras. Entonces, votor, neder en hebreo es un acróstico de neshama, que quiere decir alma, davar, que quiere decir palabra, y reshimot, que quiere decir registro. Por lo tanto, un voto, un juramento o una promesa no es cualquier cosa. Es una palabra que se graba en el alma y nuestra alma nos obliga a cumplirlo. O mejor dicho, todo lo que hagamos que va en contra de esa promesa nos golpea. De allí vemos todo lo que sufrió Jacob para pelear contra el ángel de la muerte. De todas maneras, tenemos que saber que como esto, un neder, queda en el alma, esto se traspasa de encarnación tras encarnación. Por eso, cuidado con los votos de pobreza o los votos religiosos o cualquier otro voto. Lo que hay que entender es que esta oración parece condicional, es decir, esta frase que hace Jacob cuando promete esta fidelidad a Dios parece condicional, pero en hebreo no es el caso. Cuando Jacob dice, si Dios está conmigo, pareciera decir,
que Jacob le pone condiciones a Dios. Es decir, si me das esto, yo te doy esto otro. Pero en hebreo, el voto es un indicativo de una acción que se hará indiscutiblemente en el futuro a partir de ese momento. Es decir, neder es una afirmación. Por eso nos dice que Jacob entra en paz, porque él se alineó con su voto y lo cumplió. En cambio, si dijera en la Torá bli neder, quiere decir que es un voto que no tiene obligación de cumplir inmediatamente. No lo cumple en caso de que haya una circunstancia imprevista o que tenga alguna otra imposibilidad. Bli neder es una promesa que trataré de cumplir. Cuando se dice neder, es algo que es indiscutible, y bli neder es algo que posiblemente haré. Lo cierto es que Jacob, cuando entró en paz, comenzó a ser libre de todo su pasado. Terminó su relación con Labán, corrigió los errores que cometió con su hermano y se desligó de él. Y esto se simboliza cuando se reconcilian y Esav va hacia un lado y Jacob va hacia el otro. Este episodio, mis amigos, es tremendamente importante, porque en esta porción se logra este nivel espiritual llamado Israel, que sin duda tiene que ver con la bondad y la compasión, que está en la séfira de Gesed, y también con el amor altruista. Es importante entender que esta fue la semilla que está germinando actualmente con el estudio de la Cábala a nivel mundial. Este Israel es mérito de Jacob, no es ni el país ni una religión, es el deseo de conectar con el Dios verdadero. Todo esto nos enseña que la bondad de Dios nos llega a través del otorgamiento de Gesed. Por eso la evolución del ser humano se basa en el desarrollo del otorgamiento en bondad y en amor. Es decir, el Elohe Israel es un intercambio de flujos entre Gesed y Tiferet en el mundo de Atzilut. Fíjense algo, mis amigos. La Torá nos dice que Jacob entró en Sucot. De todas las festividades que realizamos, Sucot es la más espiritual de todas. Por eso está asociada a la Teshuvá de Jacob. En el pasado, Sucot, tuve una chica que me dijo que le estaban cobrando para entrar a una suká. Debemos saber, mis amigos, que esta es la festividad consagrada a los invitados. Una suká que vende sus entradas no es kasher, es tumá. Pierde todo su sentido espiritual, que es el desprendimiento del mundo de la materia. Y de allí nos viene esta lección de Jacob. Él comenzó a sacar su diezmo y comenzó a desprenderse de todos sus esquemas emocionales a través de esta acción de darle su diezmo a Dios. Ahora bien, esta intervención del Yetzer Hará no es menor. Nos tiene que dejar un gran aprendizaje, porque en esta porción vemos que el Yetzer Hará ocupa un papel fundamental. Tenemos que preguntarnos entonces, ¿qué hizo Jacob para vencer a este ángel? Vemos entonces en el texto que él rezó en primera instancia, invocando protección divina. Esto no es un descubrimiento, pues sabemos que las oraciones nos revisten de luz. Así que cada vez que estamos en un aprieto, pensamos en Dios y oramos. Seguidamente, ¿qué hizo Jacob? Envió presentes a Esav, pero esto lo hizo de una manera muy particular. Y aquí hay un gran secreto. Veamos qué nos dice el texto. Vamos a Vayishlach 32, del 14 al 15 y luego el 16. Dice así: pasó allí la noche
y tomó lo que le venía a la mano como presente para su hermano Esau: 200 cabras, 20 cabritos, 200 ovejas, 20 carneros. Luego en el versículo siguiente, que es en el 32:16, dice: 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 asnos y 10 borricos. Es muy interesante cómo la Torá esconde sus códigos. Esto quiere decir que todo este regalo se describe en 2 versículos separados. Entonces, se me ocurrió que había que analizarlo también por separado. Lo que hice fue que tomé los números que aparecen en cada versículo y busqué su correspondencia gemátrica. Veamos. En el primer versículo nos da los siguientes números: 220, 220. Eso me da un total de 440, que es el valor numérico de la palabra Teilá. Tav, Hei, Lamed, Hei. Esto quiere decir gratitud. Jacob entonces rezó y luego agradeció todo lo que tenía como un antídoto contra el Yetzer Hará. Veamos lo que sigue, que es aún más revelador. El versículo 16 es extraordinario porque tiene 2 valores numéricos, uno que es evidente y otro que está escondido. Veamos las cifras evidentes que nos da la Torá. Nos dice 30, 40, 10, 20 y 10. Esto nos da un total de 110 que corresponde a la palabra Yamin, Yud, Men, Yud, Nun. Yamin quiere decir mano derecha, mano del otorgamiento. Yamin tiene su raíz en la palabra Maim, Men, Yud, Mem, que significa agua. Y sabemos que la Torá se asocia al agua. Por otro lado, sabemos que el Yetzer Hará entra por la izquierda. Él no tiene poder sobre el otorgamiento sobre la derecha. Esta es la razón por la cual antes de cada Hagim, antes de cada conexión en el calendario hebreo, damos una donación para el estudio de la Torá, porque esto es un secreto cabalístico. Esta donación nos permite jalar la bondad del Creador que entra por la derecha. Entonces, esta energía que entra, en lugar de ser absorbida por la Geburah, por el deseo de recibir, es absorbida por la derecha y aparte de recibir, atraemos la bondad del sistema. Sin embargo, en este versículo hay otro secreto, porque hay escondido otra gematría. Nos dice el texto que Jacob dio 30 camellas paridas y cada camella solo puede parir un bebé camello a la vez. Entonces, a 110, que es la cuenta que nos dio anteriormente, hay que agregarle 30 bebé camellos, lo cual nos da un valor de 140, que es igual a la palabra ojos en plural, que se escribe en hebreo Ain, Yud, Nun y Yud. En la Torá encontramos esta palabra en el Génesis 3:7, cuando Adán y Javá abren los ojos y ven que estaban desnudos. Esto quiere decir que entró una clipa en la percepción de Adán y Javá, cosa que resultó de la incitación de la serpiente. Vean, mis amigos, entonces hasta dónde llegamos con todo esto. Es extraordinario. Jacob nos está dando el secreto para desconectarnos del ángel de la muerte, para vencerlo. Esto quiere decir que para conectar con el sustento tenemos que limpiar nuestros ojos de los deseos que son incitados por el Yetzer Hará. Todo eso nos quita energía para canalizar los verdaderos deseos que tenemos. Jacob se vació de todo eso inútil que le quitaba fuerza. De hecho, nos dice la Gemara que él entró en Israel solo cuando se sanó de su herida, de esa herida que le había infligido el Yetzer Hará.
Es igual para nosotros, mis amigos. Estos deseos que están influenciados por el Yetzer Hará no nos sirven de nada, más bien opacan nuestros verdaderos deseos. Por ejemplo, tenemos el deseo a la moda. Deseo una cartera que vi en una revista de moda, pero mi deseo está motivado no en la calidad de la cartera, ni en que me gusta la cartera realmente. Está motivado, o podría estar motivado, en que cuando alguien me vea esa cartera, me hará ver que tengo un nivel más alto, que tengo un nivel social alto, me hará pensar, me hará que los otros piensen esto o aquello de mí. Ahí tenemos un deseo que está incitado por la serpiente. Otro deseo, otro ejemplo, deseo una casa con piscina porque mi hermano se compró una casa así y yo no me quiero sentir menos que él. En fin, yo podría describir una lista inmensa de deseos fundamentados en la incitación de la serpiente. Mis amigos, tenemos que limpiarnos de esto para darle energía verdaderamente a nuestros deseos más profundos, que son los que realmente están apoyados por el Creador. Tenemos que saber que somos hechos a imagen y semejanza del Creador en la capacidad que tenemos de crear. Si pensamos y no materializamos inmediatamente, es porque el Yetzer Hará está en el medio de ese deseo y nosotros, y está distrayéndonos con banalidades. En fin, mis amigos, Jacob nos deja un gran aprendizaje con todo esto. Tenemos que entender que el ego es un tonto útil. Lo necesitamos para construirnos una personalidad que canalizará y expresará nuestra madurez y nuestro refinamiento. Lo necesitamos para interactuar en el mundo material, pero no podemos olvidar que es un tonto. Dice la Cábala que tenemos solo 40 años para estar manejados por él, y ya luego, desde los 40 hasta los 70 mínimo, tenemos que verlo tal y como es. Si lo endiosamos, que efectivamente es lo que hacemos, y si además nos apegamos a él hasta el fin de nuestros días, estamos desgastando toda nuestra luz en él. Eso nos trae limitaciones en la salud, en el amor o en el dinero. Es una gran tontería. Además de eso, no terminamos de hacer nuestra corrección. En consecuencia, es nuestra siguiente reencarnación la que nos toca para corregir, pero seremos más débiles de alma. Cuando no corregimos en una encarnación lo que nos toca corregir, vamos a reencarnar nuevamente con la misma corrección, pero vamos a ser más débiles de alma, porque nuestra alma se va a dividir para que otra persona nos ayude con esa corrección. En fin, con todo esto tenemos mucho material de reflexión. Los dejo con esto y me despido hasta la próxima. Un fuerte abrazo para todos y Shabbat Shalom.